Hola, buenos días. Pues nada, agradecerte Pilar Pérez, presidenta de aquí del Centro de Formación Educativo, tu disponibilidad para atendernos. Y si te parece, pues te voy a hacer una pequeña entrevista sobre el tema del autismo. Ya te he explicado nuestro proyecto y paso a hacerte una breve entrevista, Pilar. Muy bien. La primera cuestión sería, vemos que últimamente el número de estudiantes con necesidades especiales pues está aumentando, entre ellos pues gente con autismo, autistas, ¿no? ¿Vosotros qué experiencias tenéis en este sentido? ¿Veis ese incremento de población autista? Sí, se está viendo un incremento bastante considerable de personas con autismo. Y gracias, esperamos que sea por la buen diagnóstico que están haciendo desde las tempranas, sobre los 18 meses, y por eso también se viendo un incremento más considerable, creemos. ¿Y vosotros tenéis algún tipo de programa con otras instituciones de, digamos, lo que es el tránsito al empleo en una población de autismo mayor? Nosotros, al ser socios de Autismo Andalucía, normalmente si nos viene algún chaval, aunque estamos siempre en contacto con las universidades, aquí sobre todo la de Granada, nosotros somos una empresa donde los chavales de educación especial hacen las prácticas. Entonces intentamos enseñarles dentro de nuestro conocimiento a poder estar de cara al público, que es lo que más les cuesta a ellos. Y Autismo Andalucía, si viene algún chico con un alto potencial y que vemos que no tiene el problema de encontrar empleo, nos ponemos en contacto y ellos sí tienen un proyecto de inclusión laboral que abarca toda la provincia. ¿Y con las empresas tenéis algún tipo de colaboración, de convenio de colaboración con empresas para promover que contraten a autistas? ¿O? No tenemos convenio con las empresas. Normalmente, cuando nos llevamos bien, por ejemplo, Euronnova, que es una de las empresas que colaboramos porque es de formación, sí, entonces intentamos que ellos nos han hecho, hemos firmado un convenio para que tengamos la familia e incluso los chicos con más potencial puedan hacer cursos de formación con ellos. Nos hacen un descuento bastante importante, es decir, que siempre le vamos a estar agradecidos porque es una pasada. Y creo que son de las empresas que tienen más conciencia sobre lo que es el autismo porque no se ve mucho. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, tú a un empresario a la hora de contratar autistas? Que tienen un potencial grandísimo y como productividad, porque ellos son chicos y chicas que son muy, muy perfeccionistas en su trabajo. Pocos profesionales hay con la implicación que puedan tener ellos, te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que es verdad que el estigma de que puedan, no sé, el estigma que tienen pues les está haciendo mucho daño, pero es verdad que a nivel productividad y como personas comprometidas con su trabajo, yo no he conocido mejores que ellos. ¿Tienes algún caso, digamos, exitoso o como de aquí? Todos los chavales que han salido para trabajar de la asociación, todos mantienen su puesto de trabajo y están súper contentísimos. Bueno, pues me alegro que me comentes eso. Sí, el miedo es a contratarlos, pero una vez que están contratados, es que están muy comprometidos, no son personas que se despisten, porque ellos están en su trabajo y van a su trabajo. Por eso te digo que, claro, en una empresa donde hay un grupo de trabajadores, pues entonces, claro, que si uno viene, el otro va. No, ellos van a trabajar, son muy estructurados y tienen que empezar y terminar. Y ellos, esto de el hablar pues es que es un problema de comunicación, lo que realmente tienen. Entonces, pues eso es lo que llevan peor, pero a nivel laboral no hay ningún problema. Pues nada, estas eran las preguntas y de nuevo agradecer tu disponibilidad. No, hasta vosotros por venir.